El ciclo de retroalimentación al que nos obliga la vida, de transformarnos constantemente con respecto a nuestro contexto, siempre nos deja tres preguntas. ¿Qué hacemos con los vecinos? ¿Luchamos o colaboramos? ¿Qué hacemos con la desigualdad? ¿La aliviamos o la toleramos? ¿Cómo nos comportamos con nuestra tribu? ¿La defendemos o la retamos? Esta última pregunta se le hicieron los españoles nacidos en América, los criollos, cuando se sintieron discriminados y faltos de representación en las juntas del gobierno local que se conformaron frente al vacío de poder generado por la abducción de Fernando VII. Su estrategia fue simple: avivar las ganas de revolución de un pueblo que había sido menospreciado durante mucho tiempo. ¿Dónde hemos visto esto? Todo transcurrió un viernes 20 de julio con la plaza llena. Pantaleón Santa María y los hermanos Morales debían dirigirse a la tienda del español José González Llorente para pedir prestado un florero, un ramo u otra decoración con el que adornarían la mesa de un banquete rendido en honor a Antonio Villavicencio. Pero todo se había pactado previamente. Cualquiera que fuese la respuesta de Llorente, los criollos tenían la forma de encaminar la discusión hacia insultos a los americanos y Villavicencio. El plan resultó y los indios, plebeyos, ricos y pobres dieron rienda suelta a la ira y a los destrozos, mientras que el virrey y las autoridades españolas contemplaron desde un balcón el despertar de un pueblo que se había acostumbrado a oprimir. ¿Dónde hemos visto esto una vez más? Pero esta no sería la primera vez que un florero desata violencia, un movimiento político o una discusión en una cena familiar. ¿Ustedes qué piensan? Gabriela, Diego, Juan José, y bienvenidos a todos los que nos están escuchando en esta tarde de viernes. Pienso que un caso similar sería el de Gaitán, ya que pues era un líder que estaba en representación de cierta población y pues fue asesinado por los que no pensaban igual, y eso desató pues una furia tremenda en el pueblo. Quedaron y se sentían desprotegidos porque ya no tenían a alguien que lo representaran de la manera fiel que ellos necesitaban. Entonces me parece un caso parecido. La verdad es que Jorge Eliezer hacía la vez como de un hermano mayor, como explica Kant, de que pues la gente tiene como esa necesidad de que otra persona lo dirija, y para mí eso era Jorge Eliezer Gaitán. Él era prácticamente quien estaba llevando a un pueblo que buscaba un líder que lo pudiese representar. Claro, no. Se entiende que cuando este pueblo queda sin la representación de su candidato presidencial, es muy curioso que su primera reacción sea acudir a la violencia. O sea, ya tendríamos que analizar si esto es algo más natural del ser humano o si es porque es erróneamente aceptado por la cultura. Yo pienso que es algo también cultural, o sea, y pues una consecuencia como que se empareja, ¿no? Porque igual pues en sí la muerte es violenta, y el pueblo al ver a su líder sufriendo de tal manera, pues creo que esa es una respuesta coherente, digámoslo así. Bueno, y como resultado de esto, de esta época de la violencia, como se le conoce, pues sale también como lo del Frente Nacional, ¿no? Que precisamente buscaban quizás como dar un momento de paz o de tregua a toda esa época del bipartidismo, y pues conformarse durante 4 años con lo que haría pues el presidente que saliese a gobernar. Sí, pero allí es muy curioso porque el Frente Nacional pasa de ser un remedio para ser otro, entre comillas, florero de Llorente, ya que digamos que sus repercusiones las vemos hasta hoy en día, porque al dividirse el poder solamente entre dos partidos se crea una exclusión de los que no se sentían representados por el azul o por el rojo. Esto nos lleva a que campesinos se levanten en armas, y más adelante se creen las guerrillas que incluso siguen hasta hoy en día, por así decirlo. Hoy en día vemos sus consecuencias. Claro, igual también nos lleva a otra solución, ¿no? Que es los acuerdos con las guerrillas. En busca de la paz, como siempre se ha tratado en todas las civilizaciones, no solamente aquí en Colombia. Entonces ahí ya encontramos pues un acuerdo con las FARC, con el M-19, con el EPL. Pero vuelve y juega lo mismo, ¿no? Nos encontramos con que ya está aún mal, y el M-19 con su excusa de que el gobierno había incumplido este acuerdo y el ejército había incumplido el cese al fuego pactado. Nos encontramos con un hecho que se puede decir que partió la historia de Colombia, que es la toma del Palacio de Justicia. Se convirtió aún más otro florero llorente de estos acuerdos de la paz.
Otro hecho que apoyó mucho a la toma del palacio fue la poca credibilidad que tenían los colombianos en las fuerzas militares, porque justo 6 años antes se había dado por parte del M-19 el robo de armas al Cantón Norte y significó pues un gran golpe anímico para las fuerzas militares porque perdieron 5.000 unidades en ese momento de armas. Obviamente hicieron una acción muy rápida y la recuperaron pronto, pero eso dejó mucho que decir y mucho que desear. Bueno, muchachos, yo los quiero interpelar a ustedes y es con esta frase insigne que de hecho está en el Palacio de Justicia y es la que dice: colombianos, las armas les han dado la independencia, pero solo las leyes les darán la libertad. ¿Cómo piensan ustedes entonces que el derecho empieza a formar parte de aquella esperanza que el ciudadano común o los sujetos políticos del momento consideraban? ¿Cómo el derecho de alguna manera forma uno de los símbolos por los cuales la patria no pierde la fe y mantiene la esperanza? Pues se puede interpretar mucho con lo que vemos justo durante estos días, solo que un poco al revés. La gente de estos días dice que la retórica está fallando, debemos recurrir a la protesta violenta / no violenta. Quizás en ese caso lo veíamos al revés. Habíamos tenido mucha guerra, habíamos tenido mucha violencia, mucha sangre de inocentes. Era el momento de darle la vía a lo que en realidad representa una república, que es la democracia, que es volver a irnos por las vías legales. Siguiendo con tus palabras, entonces podríamos retomar a un ilustre como lo fue Kant, que de hecho nos plantea la teoría de la máxima universal, ¿no? Que nos advertía que obráramos de tal modo que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. Obra de tal modo que puedas querer que tu acción se transforme en ley universal. En definitiva, era prácticamente decir: actúa tal y como crees que debería actuar todo el mundo. Ahora bien, el problema no reside entonces en la razón misma o en el derecho per se, sino que se habla de una normalidad donde lo normal no es lo que se rige por la norma, sino todo lo contrario. Hay una carencia de dignidad humana en las relaciones y por eso la violencia en Colombia y la historia en Colombia se ha repetido constantemente. Siempre cae como en un enfrentamiento de unos contra otros por creer quién tiene la razón, quién no la tiene. Y la violencia ha hecho precisamente eso, crear más violencia. ¿Cómo creen ustedes entonces que se puede poner fin a este momento de la historia, podría decirse hoy 2020, y mirar hacia un nuevo paradigma en Colombia? ¿Cuáles creen que ustedes podrían ser esas posibles soluciones o ese símbolo que antes era el derecho? Ahora, ¿cuál podría ser? Entramos en un campo muy tenso porque es como dice la frase que una vez leí, no recuerdo dónde. Dice: no está bien estar bien adaptado a una sociedad enferma. Lo que vemos hoy en día, ya venimos con unos rasguños del pasado. Reformarnos requiere ya no enfocarnos en el derecho como hicieron las generaciones pasadas. Venimos ya a reeducarnos, a cambiar cómo nos estamos sintiendo desde las escuelas. No cómo estamos pensando, no, cómo nos estamos sintiendo desde las escuelas. Cómo nos están enseñando a manejar nuestras emociones, porque la gente protesta violentamente porque tiene mucho odio reprimido, reprime mucho sus emociones y es lo primero que se les viene a la cabeza en una situación de injusticia. O sea, yo lo que pienso es que las situaciones actuales, la inconformidad del pueblo, si bien sí pueden encontrar como un camino de resolución, pues no completa o total, porque siempre van a haber conflictos, siempre van a haber inconformidades, pero sí pueden encontrar como resolución por medio de las leyes bien pensadas por personas que han sido educadas de la manera en la que estaba hablando mi compañero Xavier. Todo esto empieza como desde la educación de la infancia, de la inteligencia emocional, de saber procesar lo que pasa en nuestro mundo interior, para luego sí tener una idea como más clara
de manejar, de enfrentar el mundo exterior. Es que ciertamente, como ustedes dicen, hay que dejar ese fetichismo jurídico, de pensar que cambiando normas jurídicas se va a cambiar la realidad, cuando ya se ha demostrado que no es así. Incluso los mismos abogados están conscientes de que es un fetichismo y es un apego que no da los resultados que dicen que tienen. Una ilusión. Claro, es lo de no puedes arreglar la sociedad si no puedes arreglar tu cuarto. Primero hay que enfocarse en la persona. Hay una cita de Carl Jung que también refiere un poco a la inteligencia emocional. Dice, no debemos pretender comprender el mundo solo por el intelecto. El juicio del intelecto es solo parte de la verdad. Digamos que voy en la misma línea de ustedes y considero que la posición de Julieta Lemaitre es muy certera, en el sentido de que el derecho como tal es un mero instrumento, pero que vivir de esta fantasía que es la del derecho no es estar desconectado de la realidad, sino al contrario es la lucha por redefinir la realidad a través de ese esfuerzo permanente de redefinición de lo humano. Este esfuerzo solo tiene sentido en cuanto se comprende la dignidad humana como un proyecto político, el fruto de la voluntad y de la imaginación. Entonces, en ese orden de ideas, me surge la pregunta, ¿cuál es el papel de la educación hoy en día, hablando en el 2020, que podría remediar los efectos y los síntomas, pero no solamente aliviarlos, sino quitarlos de fondo, aliviarlos por completo? Tenemos que empezar desde las mismas escuelas, ni siquiera del bachillerato, sino de las escuelas primarias, incluso el kinder o pre-kinder. Tenemos que educarnos de forma de que en algún momento no nos sepamos la tabla periódica, pero sí sepamos cómo reaccionar cuando dos ideas contrarias se encuentran. Antes se resolvía todo a espadazos. Nos tienen que enseñar a que no tengamos que vivir esperando un florero de Llorente para sacar el odio que llevamos dentro. Exacto, yo creo que en este siglo XXI estamos en un momento de dejar a un lado la razón, pero no para desvincularla, sino precisamente para unirla a los deseos de una sociedad mucho mejor, en vías del amor, del respeto, de la unidad, de la no segregación, de la no violencia. Y esto solo es en la medida de lo posible que, además de formarnos como profesionales, como personas críticas, con pensamiento crítico, también respondamos y sepamos responder a aquello que sentimos. Cada ser humano tiene algo que aportar, tiene un valor en el mundo y tiene una manera de ver las cosas que ningún otro la tiene. El punto es cómo hacer que esas cosas fluyan dentro de nosotros y no hagamos los problemas de los demás los problemas nuestros, sino que al contrario surja una empatía, surja un cambio de paradigma, como planteaba Kant. Actuar de tal manera que sea una máxima universal lo que estés haciendo. Dijiste ahorita algo así como de que no hacer de los problemas de las demás personas problemas propios. Bueno, tal vez el punto no sea ese, sino precisamente porque somos seres empáticos, porque deberíamos de serlo. Deberíamos de preocuparnos por los problemas de los demás, no cargarnos con ellos emocionalmente, porque eso impide como la posible ayuda que se le puede dar a las personas, pero sí procesarlos y hacerlos propios y ser empáticos para poder ayudar a las personas, para poder hacer algo diferente, porque si no nos ponemos en los zapatos de las demás personas, vamos a seguir viviendo en una burbuja según los privilegios que tengamos cada uno independientemente en nuestros hogares, en nuestras vidas, y vamos a estar aislados de la realidad, porque eso también hace parte de lo que decías ahorita de la razón. Nosotros no somos solamente seres racionales, somos como un conjunto de diversas cosas, somos razón, somos emociones, somos diferentes cosas, y para tener una visión aterrizada y amplia tenemos que complementar tanto la razón como las emociones. Bueno, y ya concluyendo, podríamos decir entonces que la educación es el nuevo paradigma que nos permitirá romper con la fractalidad del florero de Llorente. Exactamente, ojo. Yo considero que así mismo como Kant aseveraba en la metafísica de las costumbres, debemos encauzarnos en el bienestar de cada individuo para que sea considerado como un fin en sí mismo y el mundo progrese hacia una sociedad en la que la razón obligue a todo legislador a crear leyes de tal manera que pudieran haber nacido de la voluntad única de un pueblo. Pero definitivamente la educación es el pilar fundamental que debe existir en la sociedad
no una educación cualquiera, como veníamos hablando, y solo de esta manera va a ser posible romper con esta fractalidad del florero de Llorente. Claro, porque debemos mencionar de que no somos seres sociales, pero no podemos entrar a adaptarnos a una sociedad estando corrompidos nosotros o corrompida la sociedad. Debemos primero ocuparnos de nosotros mismos, luego ocuparnos de nuestra familia, ocuparnos luego de la sociedad y ocuparnos de toda la comunidad, incluso ocuparnos de nuestro país. Es la única forma de que un líder represente correctamente los fines del pueblo que lo escoge. Sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente la educación ha sido la herramienta que ha demostrado ser precisa en cuanto a la política, al gobierno, a la manera de vivir y de convivir en sociedad. Bueno, sí, efectivamente, unos líderes educados nos van a permitir salir adelante en realidad y no tener que estar esperando nuevos floreros de Llorente para desatar la violencia, porque esa en definitiva no es la solución. Y bueno, le agradecemos mucho a todos nuestros oyentes por estar conectados un día más con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos.